Sean muy bienvenidos, ya vamos a estar abordando algunos de los temas más destacados de esta jornada. Una jornada muy significativa, además, porque se están cumpliendo 3 años, ¿se acuerdan ustedes de lo que fue aquel 13 de marzo de la declaración de emergencia sanitaria? Creo que todos estamos haciendo un poco de balance, seguramente a la interna, también a nivel político se va hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Pero nosotros vamos a hablar en este programa de lo que va a venir, de la reforma jubilatoria, porque también en esta jornada se están anunciando algunas medidas que tienen que ver con acciones del PIT-CNT. Se está comenzando con la instalación de una carpa frente al Palacio Legislativo para hacer notar las diferencias, las críticas, los reparos frente a esta reforma jubilatoria. Y ya está con nosotros aquí en piso el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Martín Pereira, para avanzar con las medidas que se están adoptando a partir de hoy. Pereira, ¿cuáles son? Sabemos que hay además un paro previsto en contra de esta reforma. Sí, primero que nada recordar a los trabajadores de la salud que murieron en el marco de la pandemia, 3 años de la pandemia, reconocer el trabajo de todas y todos los trabajadores de la salud que dejamos todo para que se pudiera atender la población y Uruguay saliera como salió de la pandemia. Yendo a lo que me trae, hoy vamos a instalar la carpa en la esquina del Palacio Legislativo, en el cual se van a estar realizando distintas actividades con parlamentarios, ollas populares que van a ir a cocinar ahí, la Intersocial va a estar realizando distintas actividades y todos los sindicatos vamos a estar realizando actividades, difundiendo cuál es la postura del PIT-CNT, y el día 23 va a haber un paro que comienza a la hora 9 y que cada sindicato define la hora de su finalización con una gran movilización al Palacio Legislativo. Además, entonces, decía usted, una movilización que tiene como consigna, si uno pudiera resumir estas medidas, ¿qué tienen en común? Bueno, esto es parte del plan de lucha aprobado por la mesa representativa, en el cual, mientras se esté discutiendo en el Parlamento, en la comisión, y cuando se esté votando en el Pleno, que está calculado para fines de este mes, es que haya una movilización constante todos los días, y se invitó a todos los parlamentarios a que se acerquen a la carpa a plantear su postura, a favor, en contra, a discutir. Muchos sindicatos vamos a estar organizando debate con los propios parlamentarios para que plasmen su postura y se acerquen a la carpa. Esto también es parte del diálogo que busca el PIT-CNT. También se va a hacer los plenarios del interior del país. Le han pedido reunión a todos los diputados departamentales para conversar con ellos y ver cuál es su postura y que rindan cuentas ante la población que los puso hoy en el Parlamento. ¿La consigna es el debate, es conocer más sobre esta reforma, o el PIT-CNT va directo al rechazo de la iniciativa? Es al rechazo de la reforma y que la misma no se apruebe como está con el cronograma que está pensado, sino que se abra un espacio de debate real con las organizaciones. Estas reformas no son reformas que viene un gobierno y las cambia, viene otro y las cambia, son reformas de 20, 30 años y creemos que tienen que tener los mayores consensos. En el 100% nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero entendemos que una reforma de esta tiene que tener los amplios consensos y no solamente el PIT-CNT que se ha plantado en contra, también hemos visto el representante de los empresarios del BPS salir hasta a decir que está en contra. Un Solo Uruguay ha salido a decir que está en contra. Hoy suenan voces en el Parlamento de la propia coalición diciéndole que no le mientan a la gente en que se va a perder jubilaciones. Entonces creo que no está lo suficientemente discutida y los consensos una reforma jubilatoria que no llega a ser una reforma de la seguridad social, sino que se intenta que los números más o menos les den, pero se habla de subir jubilaciones a las más sumergidas con el pilar solidario y no hay un solo artículo de los 300 y pico artículos que hable de la financiación del mismo. Entonces la financiación, y reconocido por los parlamentarios, se da a espalda de los trabajadores y no es a los trabajadores que ganan 700.000 pesos, 1 millón de pesos. No, acá trabajadores que ganen más de 50.000 pesos van a perder. Y los que reciben el pilar solidario, que en principio se puede ver con un aumento, de la forma que está diseñado, se termina licuando en el tiempo y también van a perder jubilación. Ahora, ¿hay posibilidades de que esta reforma, la reforma que está planteada en la Cámara de Diputados, que ya tuvo la sanción en el Senado, sea viable, o ustedes rechazan de plano toda la construcción? No, creemos que tiene que ser, esta ley no puede ser porque no es que haya que discutir. Hay 5 o 6 artículos que estamos en contra, sino que hay que diseñar
una nueva ley. El Poder Ejecutivo eligió no dialogar en ese sentido y bueno, es parte de lo que estamos. Estamos yendo todos los sindicatos al Parlamento, pero tenés 15 minutos que exponés. El otro día COFE fue a exponer y había 2 legisladores de la oposición. Del oficialismo no había nadie. Entonces ahí vemos la importancia también que se le da a la opinión de los sindicatos por parte del Parlamento. Le pregunto esto porque usted habla de una carpa, habla de diálogo, pero en realidad ese diálogo no conduce a nada si el PIT-CNT ya va diciendo, bueno, este proyecto no va. No es que ustedes van a dialogar o intercambiar para cambiar algunos aspectos del proyecto. Este no corre. Bueno, como te decía, hay voces del propio Parlamento de la coalición, no de la oposición, que plantean que se le está mintiendo a la gente, que va a haber pérdida de las jubilaciones. Y bueno, nosotros queremos discutir con todos a ver si realmente es un cambio de figuritas dentro del marco de la política o si realmente lo que están diciendo después lo van a respaldar con los votos. También hemos escuchado... O sea que en realidad más que diálogo es como una suerte de rendición de cuentas, ¿no? Ese ámbito va a ser, bueno, a ver qué legislador aprueba este proyecto del cual nosotros estamos totalmente en contra. No, es rendirle cuentas a los trabajadores y también el diálogo. Muchos no, pocos legisladores a veces intentan poner al movimiento sindical, endemoniarlo y que somos el palo en la rueda y que siempre es el trancazo y demás, pero con la mayoría de los parlamentarios hay un diálogo. Los sindicatos públicos tenemos un diálogo constante, rendición de cuentas, presupuesto, las leyes que se van votando, hay un diálogo y un trato con los parlamentarios y bueno, esto es ir y preguntarle cuál va a ser su postura, por qué su postura. El equipo de representación de los trabajadores del BPS junto con el PIT-CNT presentamos un informe de los técnicos en el que hay jubilaciones que van a perder cerca de un 55%. Entonces nadie los rebatió. Hablan de otros números, pero nadie salió a decir del gobierno los números que presentó el equipo de trabajadores del BPS y el PIT-CNT están mal por esto y por esto. Algunas placas que han salido por parte del Ejecutivo se las hemos corregido del PIT-CNT en ese diálogo que tenemos, en el cual llamaban a la confusión de la gente, y algunas de ellas fueron reconocidas y corregidas en ese sentido. Entonces, no hay una información suficiente, hay algunas encuestas que plantean que 6 de cada 10 uruguayos está en contra, se plantea la suba al barrer de la edad de años de retiro sin estudiar las distintas ramas de actividad, se plantea la construcción y los rurales, pero de la forma que está planteado es muy difícil que se acceda por parte de esos colectivos a mantener la edad jubilatoria. Nosotros los trabajadores de la salud hemos planteado no solo que se debe mantener, sino que se debe bajar. Trabajamos con la vida y la muerte a diario, esfuerzo físico. Hemos invitado a los parlamentarios, estuvimos el viernes en la comisión planteando, los invitamos que vayan a los hospitales y recorran y después vean si plantear 5 años más, que lo plantean como si fuera nada, realmente si trabajarían 5 años más en un hospital, en una policlínica. Entonces, todas esas dificultades están y no han tenido la suficiente debate como para hacer una reforma de esta índole. Y otra cosa que se plantea es que se va a aplicar recién en 20, 30 años. Hay cosas que se aplican después reglamentadas, después votadas, 180 días la reglamentación y se están aplicando. Las pensiones se van a bajar, por discapacidad se va a bajar el porcentaje, 5 años más de trabajo. Bueno, entonces no sabemos dónde se pone el foco por parte del gobierno para avanzar en este sentido, porque si nos plantearan a la sociedad hay que trabajar 5 años más, pero las prestaciones que te da la Seguridad Social aumentaran y fueran mejores, bueno, discutiríamos de otra manera. Ahora es trabajar 5 años más, perder prestaciones y perder jubilaciones. Entonces, es una ecuación que no le cierra a los trabajadores. Concretamente, ¿cuáles son los números del PIT-CNT y de dónde salen? Porque si uno escucha, por ejemplo, al ministro de Trabajo, Pablo Mieres asegura que no se va a perder jubilaciones, sino que, por el contrario, se van a estar incrementando entre un 18 y 20%. Usted hablaba de números de los trabajadores del BPS. ¿Hay alguna otra fuente, algún otro cálculo que se haya hecho que permita asegurar que se va a perder? No, hay un informe que es técnico, hecho por economistas, los abogados del equipo de representación de los trabajadores del BPS, del PIT-CNT, en el cual está claramente demostrado la pérdida. Se habla de aumentar jubilaciones y no hay un solo artículo que hable de financiación. ¿Cómo se financian? Si vas a aumentar
y no hay un solo artículo que hable de financiamiento. Se basa en que los salarios de arriba de las jubilaciones de arriba de 50.000 pesos van a perder para financiar el pilar solidario que estamos hablando que va a subir a las de más abajo, pero en la fórmula de cálculo que tiene, eso se licúa en el tiempo y a los años también pierden jubilación los que se vieron beneficiados en la primera etapa con el pilar solidario. El PIT-CNT ha dicho en más de una oportunidad que hay otra reforma posible, que evidentemente no es este proyecto de ley. ¿Por dónde pasaría esa reforma posible cuidando las finanzas públicas, ¿no? Porque si no estaríamos en la misma situación en la que estamos. Hay que cuidar las finanzas públicas y cuidar las finanzas de los trabajadores que trabajaron toda su vida laboral y se van a jubilar. Bien, ¿cómo sería un proyecto entonces que no modifique la edad jubilatoria, que no la eleve? La financiación. El gran problema de la seguridad social es la financiación. Sí. Y acá no enseguida salen las voces, el PIT-CNT quiere plantear nuevos impuestos. Además, no es eso. Hay evasiones que no se controlan y algunas medidas que tomó este gobierno, por ejemplo, con el control en la rama activada en camioneros, el sindicato plantea que hay una evasión de 400 millones. Un informe del BID habla de 300 millones y las patronales reconocen 200 millones de evasión. Ahí ya, si hacemos la mínima, que es la de la patronal, 200 millones que se están evadiendo a la seguridad social. Hay que discutir todos los cambios tecnológicos. Hoy vamos al supermercado y vemos como es normal que no haya un cajero y cada uno con la máquina lo hace. Bueno, esos son puestos trabajo que se pierden, aportes a la seguridad social que se pierden. No habría, como hay en algunos otros países, que la tecnología en donde se pierda mano de obra tiene que tributar a la seguridad social. Ver las exoneraciones, algunas 30, 40 años, hay que revisarlas. Y acá no es sacar las exoneraciones, no es en contra 100% de las exoneraciones que generan mano de obra esas inversiones. Pero discutamos eso. ¿Por qué no se quiso discutir de esa manera y ir sí a que, bueno, que salga a espalda de los trabajadores? Y solo se está tratando de equilibrar los números y el propio Ejecutivo plantea que hay un error en el diseño que tendría un costo de 50 millones de dólares porque le erraron el diseño y se estarían generando algo similar a lo que eran los cincuentones otra vez. Entonces, si tiene defectos, la propia coalición de gobierno tiene reparos que se han hecho públicamente y hablan de no mentirle a la gente. Porque si el PIT-CNT dijera el gobierno le miente a la gente, sería un escándalo. Ahora lo dice la coalición y como hay que cuidar la coalición, pasa y nada se hace. Acá nosotros estamos pidiendo discutir y llegar a un consenso y buscar otras formas de financiamiento y que no es poner más impuestos al barrer, porque acá el almacenero de la esquina... No es poner más impuestos al barrer, pero puede implicar poner más impuestos a un sector de la población. Las exoneraciones que se tienen, que eso necesariamente no quiere decir poner más impuestos. Bueno, pero eliminar una exoneración puede ser interpretado como poner más impuestos. Bueno, siempre en la discusión se va a llevar a que, porque el titular es poner más impuestos y de cualquiera de nosotros escuchamos eso, vamos a plantear, bueno, más impuestos no quiero pagar. Es el rechazo a la palabra ya, antes de ver si es así. Pero te decía, el verdurero aporta lo mismo que una empresa que factura 3.000 millones de dólares al año. El verdurero paga lo mismo. No habría que estudiar, bueno, que este aporte un poco más y capaz que el verdurero o la pequeña empresa, que son los que mantienen aquí en Uruguay el mercado, tengan una mejoría, que sea más leve el aporte que tengan que hacer. Esas cosas no se quieren discutir. Entonces, no solamente cae sobre los trabajadores, sino con los que generan mayor empleo y la pequeña empresa, que es donde se mueve el mercado interno, podrían tener un alivio. Eso no se discute. Bien. Hasta acá entonces una primera vuelta de los panelistas, de los compañeros panelistas. ¿Cómo están viendo esta situación, Alfredo? Sí, yo creo que es como medio tarde el tema, ¿no? Porque esto, el 23, teóricamente, la comisión ya se aprobó en el Senado. Ya el 23, la comisión de diputados aparentemente la aprobaría y iría al plenario. Es decir, yo creo que el movimiento sindical está bien que proteste, me parece perfecto. Es parte de la forma que lo hace, está bien. Pero me parece que saltaron tarde, porque cuando se empieza a discutir esto, decía, no, porque no es reforma jubilatoria solamente, tenemos que hacer reforma de toda la seguridad social. Pero lo que el gobierno de entrada planteó era reforma jubilatoria, que la reforma de la seguridad social lo dejaba. Y eso no se discutió y se estuvo como al margen de eso.
Y todos sabemos de que la edad jubilatoria hoy promedio es 63 años. ¿Tá? El promedio de la gente hoy se jubila con 63 años o más. ¿Tá? Cuando se va a subir de 60 a 65, ya tenemos 63. Me parece como que está bárbaro, pero no va a tener demasiado andamiento, porque es tarde y porque aparte se negó de entrada a discutir en principio lo que estaba planteando para conseguir una mejor financiación de la reforma jubilatoria. Y estaba el saludo a la bandera, no a las AFAP. Las AFAP están desde el 96 o del 97, ¿no? Pasaron varios gobiernos de todo pelo y señales y ninguno las eliminó, y el movimiento sindical sigue con la bandera de las AFAP, ¿no? Y las AFAP llegaron y se van a quedar, no se van a mover porque pongan una carpa o 5 carpas. Entonces, me parece que está bien que se proteste, pero llegaron un poquito tarde con la protesta, no tienen que haber sido antes, y más negociar antes para lograr una reforma jubilatoria de mejores características. Eliminando exoneraciones, por supuesto, me parece eso genial, pero esa cuestión de que no se puede subir la edad, todos tenemos mejor calidad de vida, todos tenemos mayor expectativa de vida, entonces la gente trabaja más. Eso me parece que es una cuestión de que le están errando en ese aspecto. Diego Olivera, panelista invitado en esta oportunidad, ¿cómo ves estos planteos? Y bueno, lo veo desde el punto de vista de que es razonable de que el movimiento sindical que representa a los trabajadores esté activo, porque las perspectivas futuras para los y las trabajadoras en términos de su jubilación son bastante negativas. O sea, 2/3 de los y las trabajadoras van a percibir menos de lo que perciben con el sistema actual. Y eso el gobierno lo ha intentado esconder, digamos, lo ha intentado maquillar con gráficas, con presentaciones, con este eslogan de que nadie va a perder. Pero lo cierto es que si los ingresos que percibe la Seguridad Social no se incrementan y se habla de que va a haber una reducción de casi de 2 puntos del PBI del peso de la Seguridad Social en la economía uruguaya, está claro que el ajuste viene por el lado de lo que la Seguridad Social gasta pagando jubilaciones. ¿No alcanza a cubrir esa variable el que se trabaje más cantidad de años? Claro, pero si se trabaja más cantidad de años se percibe menos jubilación. Porque se aporta durante más tiempo, está bien. Quizás la edad promedio sea 63, pero si se desplaza la edad de jubilación, ese promedio también se va a desplazar. Entonces los trabajadores aportan durante más tiempo y van a percibir menos en general. Ese tercio que va a cobrar más en realidad es minoritario. Y luego lo que se planteaba por parte del invitado, ¿por qué no se valoran en un mundo cambiante, en una economía cambiante, en un mercado de trabajo que es muy distinto por el influjo de la tecnología? ¿Por qué no se plantean otros esquemas de aportaciones que no tienen solamente que ver con la retención de los asalariados? Ahí está el tema de la robotización del trabajo, clarísimo. Es decir, ¿por qué no pensar un esquema de mayores aportes en aquellas empresas que apuestan a la robotización y por lo tanto suprimen cantidad de trabajadores y mejoran las rentas, mejoran las ganancias? ¿Por qué no pensar en que actividades extractivas, por ejemplo, a nivel del agro, que pueden tener picos de ingreso muy altos, como ha pasado en los últimos años, tengan niveles de ajuste de sus aportes relativos a los altísimos rendimientos que pueden tener sus ganancias? Es decir, esta es una reforma que ajusta financieramente solamente convocando a un mayor aporte de los trabajadores y por lo tanto es completamente razonable que el movimiento sindical esté activo, porque todos quienes nacimos a partir del 73 vamos a estar afectados. Es cierto, nos vamos a dar cuenta en el bolsillo dentro de unos cuantos años, pero la masa de quienes hoy somos asalariados, en un muy importante número, somos personas directamente afectadas por esta reforma. Bien, respuesta de nuestro invitado a los panelistas y los panelistas que faltan al regreso de la pausa. Ya volvemos. No te